En la época posmoderna, cuando el trabajo deja de tener sentido para la identidad de muchos, la opción del ocio como constructora de la identidad toma fuerza. Se pierde la tendencia a identificarnos por ser carniceros, técnicos o vendedores. En cambio, toma fuerza la tendencia de identificarnos por ser aficionados a ir de viaje, a hacer algún tipo de deporte o actividad, o tener un buen coche, pues en función del estilo de vida. Se debe vivir el aquí y el ahora, y aprovechar para vivir emociones intensas en cada situación y en cada momento. Pero vivir las emociones de forma tan variable exige tener una identidad flexible que fácilmente se fragmenta en tantas identidades como situaciones vividas y que se hacen imposibles de vivir de forma coherente, pues esto contribuye a crear una sensación de falta de control sobre la propia vida. Soy Memo Mejía, tu anfitrión y presentador de Argumentos Incómodos, un podcast donde tú y yo abordaremos temas, tramas y eventos habituales, incómodos e interesantes que podremos alojar en nuestro repositorio de conocimientos inútiles, esperando que algún día sean de utilidad. Bienvenidos otra vez a Argumentos Incómodos. Recuerden que estoy en Facebook e Instagram como @Argumentos Incómodos Podcast, todo junto. Manden peticiones, saludos, memes, críticas. Estamos a 3 capítulos del final de temporada y muchas gracias por continuar en este su podcast. Uy, el Buen Fin, o el Viernes Negro, o simplemente el mes de diciembre, el momento en el que existe la oportunidad de hacernos de cosas que quizá durante el resto del año es más complicado, ya que las necesidades básicas absorben la mayor parte de nuestros ingresos. Llega el momento en el que nos damos la oportunidad de adquirir algo que no es de necesidad básica, de darnos ese gustito personal o darle un gusto a nuestra familia. Después de todo, además de trabajar para subsistir, pues también trabajamos para darnos algunos placeres, muchas veces materiales. Actualmente somos muchos los que no solo queremos o necesitamos un coche que nos sea útil como transporte, sino que deseamos un coche que nos guste, de una determinada marca o modelo. No nos conformamos con cualquier prenda de vestir que simplemente nos abrigue o sea cómoda. Deseamos que sea de nuestro agrado o del agrado de los demás. Tampoco nos conformamos con un teléfono móvil que solo sirve para llamar, sino que nos agrada que éste tenga un gran número de aplicaciones, funcionalidades, o que simplemente esté de moda, aunque pues ni siquiera sepamos para qué traemos esto en las manos. ¿Por qué ya no deseamos las cosas que son simplemente útiles? ¿Y por qué tenemos grandes deseos de poseer ciertos objetos? ¿Por qué económicamente nos cuesta llegar a fin de mes? ¿Porque no ganamos suficiente dinero o porque no ganamos suficiente dinero como nos gustaría? ¿Qué significa vivir como nos gustaría? Somos muchas las personas que no estamos dispuestas a renunciar a productos como coches, viajes, ropa de marca, ciertas actividades de ocio, etc. Porque pues quizá consideramos que son necesarias para vivir una vida digna, una vida que merezca ser vivida. Pero, ¿por qué? ¿Qué significa vivir una vida digna? ¿Cuáles son los mínimos para alcanzar la vida digna? La búsqueda de nuevas experiencias para una vida digna pues fomenta el consumo. Quienes desinhiben sus emociones en deseos que intentan satisfacer mediante el consumo. Actualmente podemos encontrar un gran número de campañas publicitarias que se dirigen a impactar las emociones en vez de mostrar las características propias del producto. Mostrar a los demás que tenemos una vida intensa, emocionante y rica en experiencias hace que aumente nuestro prestigio y valor social. O dicho de otra manera, nuestro valor como producto de consumo para otros consumidores. En parte, bueno, a todos nos gustaría relacionarnos o consumir individuos interesantes, porque esto nos hace más interesantes a nosotros y consecuentemente hace aumentar nuestro valor como producto. Para mejorar nuestra estética social y el valor como producto, debemos cuidar nuestra imagen física y psíquica. Pero vamos comenzando por el principio. ¿Quiénes somos los consumidores? Pues somos todos aquellos que satisfacemos nuestras necesidades mediante el uso de los bienes y servicios. Aquellas personas que piensan comprar o han consumido un producto determinado, eligiéndolo entre los de la competencia.
Esto implica que el producto que se acerque mejor a las preferencias de un individuo estará en una mejor posición de ser adquirido por un cliente. Dado que ninguna empresa puede permitirse el lujo de fabricar un producto distinto para cada consumidor, la mejor manera de adecuarse a las preferencias individuales es identificando grupos de clientes con preferencias similares, utilizando los factores que influyen en el consumidor final, pero ¿de dónde obtienen esta información? Algunos de los factores que influyen en el comportamiento del consumidor final pues son la cultura, la clase social. Tomemos en cuenta los factores sociales como los grupos de referencia, la familia, los estratos sociales y el estatus social. Y los factores considerados en psicología como la motivación, la percepción, el aprendizaje, las creencias, incluso aquí podríamos incluir los factores personales como la ocupación, el estilo de vida o la personalidad. El consumidor se rige por medio de procesos mentales preestablecidos, a través de 3 aspectos que son los grupos de referencia primarios, secundarios y terciarios. Estos grupos son los que moldean la personalidad del individuo. Los grupos de referencia primarios pues son la familia, de la cual el individuo aprende en primera instancia las pautas, patrones o roles de comportamiento hacia el primer grupo social, cumpliendo con determinadas funciones y comportamientos que son guiados por los padres, los hermanos, los abuelos o los tíos. Se encuentran los grupos de referencia secundarios como las amistades, la escuela, el contacto con grupos diferentes que amplían o limitan el desarrollo, el conocimiento y las expectativas del individuo de un grupo social determinado, mediante factores socioeconómicos culturales, los cuales delimitarán su función social posterior. Dentro de los grupos de referencia terciarios se encuentran los medios masivos de comunicación que moldean el carácter, así como las pautas y expectativas sociales a seguir, dentro de un contexto cronológico o temporal. El comportamiento o expectativa de vida del individuo se da en una época determinada y dentro de un grupo social específico, con limitantes que estarán dadas por su nacimiento o grado de desarrollo en el estatus socioeconómico al cual pertenezca, o bien por el grado de superación que motive sus actos, ya sea para crecer, permanecer o quizá para estancarse. Pudiera parecer que hay una lógica del consumo que puede ser representada a simple vista. La sociedad actual está sustentada en el valor que se le da al tener, adquirir, sobre el ser, el cual refleja una comunidad humana que le da más importancia a los objetos que a las personas, pero esto no es nuevo, esto probablemente ya lo sabíamos. La necesidad de tener a través del consumo ha moldeado los valores y costumbres sociales. Es tan poderoso que el simple acto de ir a comprar en sí puede otorgar prestigio social. Se ha comprobado que la gran mayoría de decisiones de los consumidores son espontáneas y se basan en rutinas o procedimientos que no atienden a más de 1 o 2 criterios. Los consumidores no examinan sistemáticamente todas las opciones posibles, salvo para ciertos bienes que les comentaba son de consumo básico, ¿no? Los procedimientos dependen mucho más de las costumbres previas que del análisis racional de todas las posibilidades. A este medio se le conoce como racionalidad procedimental, que proporciona un medio rápido y sencillo de tomar decisiones. Por tanto, podemos decir que un consumidor con información limitada y conocimientos limitados está siendo racional al escoger bienes y servicios de su elección. Y para entender por qué compra la gente, primero tenemos que preguntarnos por qué un individuo realiza una acción, y es porque siente una necesidad, diferencia entre el estado real y el deseado. Toda conducta comienza con una necesidad. La motivación es una necesidad lo suficientemente estimulada como para impulsar al individuo a buscar la satisfacción. Ahora vamos a hablar de algo de psicología humanista, a pesar de que lo mío es el psicoanálisis. Abraham Maslow, en su obra Teoría sobre la motivación humana, supone que existen muchas razones por las cuales una persona puede ser impulsada por necesidades específicas en determinados momentos, y las cuales se organizan en una jerarquía de las más apremiantes a las menos urgentes. Esta ayuda a comprender la forma en que los diversos productos encajan en los planes, las metas y la vida de los consumidores potenciales, y crea su teoría en relación a la jerarquía de necesidades humanas.
Maslow formula en su teoría una jerarquía de necesidades humanas y defiende que conforme se satisfacen las necesidades más básicas, que es la parte inferior de la pirámide, los seres humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados, que es la parte superior de la pirámide. Definió en su pirámide las necesidades básicas del individuo de una manera jerárquica, colocando las necesidades simples en la base de la pirámide, las más relevantes o fundamentales en la cima de la misma. Pues a medida que las necesidades van siendo satisfechas y logradas, surgen otras de un nivel superior o mejor, como les decía. Y en la última fase se encuentra la autorrealización, que no es más que un nivel de plena felicidad y armonía. La pirámide se puede entender de la siguiente manera. En la parte inferior están las cuestiones fisiológicas como respirar, alimentarnos, descansar, el sexo, la homeostasis. En el siguiente escalón está la seguridad. Viene la parte de la seguridad física, el empleo, la seguridad de recursos, moral, familiar, de salud, de propiedad privada. Y después sigue el escalón de la afiliación, que es la amistad, el afecto, la intimidad. Luego sigue el reconocimiento, que es el autoconocimiento, la confianza, el respeto, el éxito. Y aquí ya llegamos a la parte de la autorrealización, que es la moralidad, la creatividad, la espontaneidad, la falta de prejuicios, la aceptación de los hechos y la resolución de problemas. Hay muchas teorías sobre la motivación humana, no nos vamos a meter muy de lleno en esta. Si bien las personas buscamos de entrada la parte fisiológica y de seguridad, es un hecho que son necesidades que la gran mayoría de las personas que consumimos tenemos satisfechas. Hablo de esto en países que comparten esta cultura de globalización occidental y que al tener satisfechas las necesidades básicas, aspiran automáticamente a la afiliación, al reconocimiento social y algunos de la autorrealización. A lo que voy es que damos por hecho que tenemos o tendremos satisfechas las necesidades básicas y al no haber trabajado por ellas nos es muy fácil solo brincar al siguiente escalón. Y bueno, una vez que la persona esté motivada, está lista para actuar. Aunque dos personas tengan las mismas motivaciones y se encuentren en la misma situación, eso no significa que vayan a actuar de la misma manera. Esto porque perciben la situación de distinta forma. Todas las personas tienen un estímulo por el flujo de información que llega a través de los 5 sentidos. Sin embargo, cada uno organiza e interpreta esta información de manera individual. Las personas perciben el mismo estímulo de manera diferente. Y esto se causa a través de 3 procesos de percepción. La exposición selectiva es cuando las personas están constantemente expuestas a gran cantidad de estímulos. Este proceso requiere mucho trabajar para atraer la atención del consumidor. Está la distorsión selectiva, que aunque los consumidores registren los estímulos, esto no garantiza que llegarán de la manera en la que se espera. Aquí se describe la tendencia a adaptar la información respecto a un significado personal. Las personas tienden a interpretar la información de manera que apoye lo que ya pensaban. La retención selectiva es cuando muchas personas generalmente olvidan lo que aprenden, y es por esto que tienden a retener información que apoya sus actitudes y sus creencias principalmente. Otro factor es el aprendizaje, y cabe mencionar que el aprendizaje es un proceso. Todo el tiempo evoluciona y cambia como resultado de conocimientos nuevamente adquiridos y de la experiencia real. Tanto los conocimientos como las experiencias nuevamente adquiridos sirven como retroalimentación para el individuo y son la base sobre la cual él actúa, sostiene o modifica el comportamiento en situaciones similares en el futuro, porque en síntesis el aprendizaje resulta del conocimiento de la experiencia adquirida. Según Philip Kotler, y cito, los aprendizajes son los cambios en el comportamiento individual derivados de la experiencia. El aprendizaje tiene lugar derivada de la interacción entre impulsos, estímulos, claves, respuestas y reforzamiento. Las creencias y actitudes se adquieren mediante el aprendizaje, lo cual influye en el comportamiento de compra. En el momento en que el consumidor vaya a realizar la decisión de la compra de un producto, este tendrá creencias con respecto al mismo. Sin embargo, estas creencias podrán ser basadas en conocimientos verdaderos o en la fe, y podrían o no implicar una carga emocional. El hecho de que el consumidor piense que cierta creencia
tenga más o menos peso en el momento de la decisión, entonces podría ser o no importante para la compra final. Las actitudes son evaluaciones favorables o desfavorables, sentimientos o tendencias coherentes de una persona con respecto de un objeto o idea. Una persona podría adoptar la actitud de comprarlo mejor si cree que ese producto lo fabrican los mejores del mundo. Debido a que las actitudes van de acuerdo con el patrón de la persona, es muy difícil cambiarlas. El modificar una actitud implicaría realizar ajustes en las demás. Es por esto que las compañías deben intentar que sus productos vayan de acuerdo con las posturas del momento. Lo que el consumidor aprende al realizar el proceso de compra influye en cómo se comportará la próxima vez que se le presente la misma oportunidad. Después de recabar la información, evaluar las opciones y llegar a una decisión, habrá adquirido conocimientos adicionales sobre el producto. Más aún, se habrá formado nuevas opiniones y creencias y habrá revisado las viejas. Antes de llegar a la decisión de hacer la compra, el consumidor pasa por una serie de etapas, entre las cuales se encuentran las siguientes. Primero reconocen una necesidad, que es donde el consumidor es impulsado a la acción por esta misma. Luego está la elección de un nivel de participación, donde el consumidor decide cuánto tiempo invertir en el intento de satisfacer esta necesidad. Luego la identificación de alternativas, que es donde el consumidor descubre productos y marcas alternas. Sigue la evaluación de estas alternativas, es cuando clasifica las ventajas y desventajas de las opciones. La decisión, que es cuando decide o no hacer la compra. Y el comportamiento, muy importante, el comportamiento después de la compra. El consumidor busca la seguridad de haber tomado la decisión correcta. Y vemos que pudiera parecer muy metódico, pero en realidad este proceso pasa en segundos y a veces ni pasa. Es tan compulsivo como muchas otras decisiones que tomamos. Como podemos observar, las necesidades de los consumidores no son tan fáciles de definir, y es que cualquier objeto, desde un automóvil a una licuadora, puede ser analizado desde muchos puntos de vista. Un automóvil, por ejemplo, no es solo un medio de transporte, es también un símbolo de posición social, así como también una fuente de numerosos estímulos sensoriales, de los cuales un consumidor puede, según su escala de valores, obtener un grado de satisfacción que supera otros factores más racionales, como un menor precio o un mayor rendimiento por litro de gasolina. Y en una sociedad tan dinámica como la nuestra, las necesidades de los individuos surgidas de su interacción con el medio ambiente cambian también rápidamente. Me gustaría finalizar con esta frase de Zygmunt Bauman, de su ensayo sobre la modernidad líquida. Los invito a escuchar el capítulo 5, donde se profundiza más sobre este ensayo. Y cito: «Hoy la cultura no consiste en prohibiciones, sino en ofertas. No consiste en normas, sino en propuestas, tal como señaló antes Bourdieu. La cultura hoy se ocupa de ofrecer tentaciones y establecer atracciones, con seducción y señuelos en lugar de reglamentos, con relaciones públicas en lugar de supervisión policial, produciendo, sembrando y plantando nuevos deseos y necesidades en lugar de imponer el deber». Gracias por escuchar Argumentos Incómodos. Si han disfrutado, compartan con sus amigos, su familia, los del trabajo, y por favor denle seguir al programa en las plataformas de Spotify, Anchor, Google Podcast, Breaker, y ya también estamos en Apple Podcast o en su plataforma de podcast favorita. Pueden seguirme en redes sociales como Argumentos Incómodos Podcast en Instagram y Facebook, y recuerden, los conocimientos inútiles no son más que herramientas que aún no hemos aprendido a utilizar.